Hola hermanos, muy buenos días. ¿Cómo están todos? Espero que el Señor nos bendiga muy ricamente con su palabra una vez más. Hoy me gustaría compartir con ustedes una meditación sobre el último versículo del Salmo 111, el versículo 10 del Salmo 111. Primero, vamos a verlo. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. El sábado pasado pensamos en el Dios que nos envió la salvación y en el hecho de que ordenó su pacto para siempre. Y a través de la meditación de hoy, me gustaría que pensemos en una cosa muy importante entre las muchas cosas útiles que podemos obtener al vivir la vida de fe. Desde que fui salvo, tengo varios temas de oración que no se han omitido de mis oraciones hasta ahora. Y uno de ellos es que Dios me conceda más sabiduría. De hecho, existen muchos tipos de sabiduría en este mundo. Sin embargo, estas sabidurías se pueden dividir en última instancia en dos: sabiduría del mundo y sabiduría de Dios. De hecho, para vivir sabiamente en este mundo, necesitamos la sabiduría del mundo y debemos adquirir tanta sabiduría como sea posible. Como bien sabemos, el conocimiento y la sabiduría son diferentes. El conocimiento se puede obtener con relativa facilidad a través de diversas informaciones y estudios. Pero la sabiduría no se puede obtener mediante dicho aprendizaje. Puede aprenderla durante un largo periodo de tiempo mientras está cerca de una persona sabia, o puede adquirirla a través de varias experiencias directas e indirectas en su propia vida. Por eso, adquirir sabiduría es muy valioso. Pero no toda la sabiduría del mundo siempre nos beneficia. Más bien, la sabiduría del mundo puede ser obstáculo del tener la fe correcta en Dios. La Biblia contiene muchas advertencias contra aquellos que se consideran sabios a sí mismos. Y en realidad, con la sabiduría del mundo, nunca podrá conocer a Dios correctamente. Más bien, la sabiduría del mundo rechaza a Jesucristo y aleja a la gente de Él. En el primer Corintios está escrito que el mundo crucificó a Jesús, el Señor de la gloria, porque no conocía la sabiduría de Dios. No solo en la época de Jesús, sino también en el pasado. Muchas personas que se consideraban sabias han despreciado a Jesús con su propia lógica y sus argumentos. Y en nuestros días también hablan y actúan como si fuera prudente ser opuesto a la Biblia. Claro que necesitamos la sabiduría del mundo, pero más importante que eso, necesitamos la sabiduría de Dios. Cuando escucho la palabra sabiduría, me viene a la mente una persona. ¿De quién se acuerdan ustedes? Es Salomón, que fue llamado el rey de la sabiduría. Como sabemos, le pidió a Dios sabiduría. Sin embargo, pidió no cualquier tipo de sabiduría, sino la sabiduría para discernir el bien y el mal desde el punto de vista de Dios. La sabiduría que necesitamos es la que Salomón buscó de Dios. En este mundo, cada vez más difícil distinguir entre el bien y el mal. Aunque hay normas claras para el bien y el mal en la Biblia, no las aceptan. Más bien, critican y se burlan de los que siguen las normas de la Biblia como tontos o anticuados. Podemos comparar nuestro tiempo con los días de Noé. En su época, Noé era un hombre con la sabiduría de Dios.
Pero nadie en aquel momento le hizo caso. Más bien, habrían juzgado e ignorado a Noé como un tonto con su propia sabiduría. Incluso en los días de Noé había descendientes de Set que eran piadosos ante Dios. Sin embargo, ellos también finalmente cayeron en la sabiduría del mundo y se apartaron de la sabiduría de Dios. Desde los días de Adán hasta ahora, el Satanás tienta a las personas con la sabiduría del mundo. Pero en cambio, la sabiduría de Dios es menospreciada por el mundo. Por eso, entre los cristianos hay quienes se vuelven al mundo para obtener la sabiduría del mundo en lugar de la de Dios. O hay quienes en su corazón se apartan de la sabiduría de Dios y se acercan a la del mundo, aunque no vayan directamente al mundo. ¿Qué tipo de sabiduría quieren adquirir, hermanos y hermanas? ¿La del mundo o la de Dios? Si queremos obtener la de Dios, la palabra de hoy nos da la respuesta. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. En otras palabras, la sabiduría comienza con el temor de Dios. La misma expresión de este versículo se registra en varios lugares de la Biblia. Si supiera dónde están escritos esos versículos en la Biblia, se puede decir que conoce bien la Biblia. ¿Por qué está escrita la misma palabra en varios lugares de la Biblia? ¿Acaso no es porque la sabiduría de Dios es tan importante? Para obtener la sabiduría de Dios debemos temerle. Esa es la única forma. Temer a Dios es guardar sus mandamientos y se concede buen entendimiento a quienes guardan sus mandamientos. Dios nos ha dado muchos mandamientos a través de la Biblia. En lugar de las leyes del Antiguo Testamento, nos dio nuevos mandamientos para guardar como miembros del cuerpo de Cristo, la Iglesia. Permanecer en su cuerpo, esforzarse por reunirse con un mismo corazón, amar fervientemente unos a otros, orar por unos a otros, predicar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo, cooperar con un solo corazón por el Evangelio, sacrificándonos, trabajar y servir por el Señor, etc. Todavía le estoy pidiendo sabiduría a Dios. Y no solo estoy orando con los labios, sino que temo a Dios y guardo sus mandamientos, aunque no sea lo suficiente. Si somos verdaderamente el pueblo salvo de Dios, si somos miembros del cuerpo de Cristo, entonces todos debemos obedecer estos mandamientos. Vamos a preguntarnos cada uno, ¿cuánto cumplo con estas órdenes? Si realmente queremos recibir la sabiduría de Dios, si estamos orando por esta sabiduría, temamos a Dios y obedezcamos sus mandamientos como en estas palabras. Entonces, está claro que la sabiduría de Dios se nos concederá más. Espero que todos nuestros hermanos y hermanas que escuchen estas palabras se llenen de la sabiduría de Dios. Que tengan muy buen fin de semana y nos veamos pronto.